Bien, jovencitos, entonces vamos a continuar con las indicaciones del curso. Como les había mencionado, algunos de los aspectos importantes y de las exigencias que tenemos nosotros. Les había dicho que tienen que venir vestidos adecuadamente, que tienen que ser pulcros, que no tienen que ponerse aretes. Me refería específicamente a que no tienen que ponerse aretes los varones, ¿no? Los varones. Al menos para nuestras actividades. También es importante y les preocupa a ustedes los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación también están estipulados en su sílabus, pero quizás aclararles un poquito. Nosotros evaluamos la teoría, evaluamos la práctica y lo hacemos en una semana que está en su calendarización, que está destinada solo a evaluaciones. No se preocupen que no va a haber superposición, que un día no van a tener ustedes que dar los exámenes. Nuestra facultad se preocupa porque nuestros estudiantes durante esa semana den, por ejemplo, el día lunes den bioquímica, el día martes biología celular, el miércoles alguna de las otras asignaturas, de tal manera que no haya una superposición en los exámenes teóricos, básicamente. Los prácticos los van a rendir en los horarios respectivos y en los grupos de práctico y en los laboratorios respectivos. ¿En qué consiste el examen de teoría? El examen de teoría, tengan en cuenta que nosotros vamos a evaluar y vamos a medir el logro de competencias de diverso tipo. Entonces, no podemos tomar una prueba solo de elección múltiple. Entonces, consideramos aspectos como, por ejemplo, definiciones para que el alumno sepa expresarse adecuadamente en un lenguaje sencillo, pero a la vez que defina algo. Ponemos preguntas de clasificaciones, de categorías, pero también de elección múltiple y algunos esquemas que tendrán que desarrollar. Este examen tiene un puntaje equivalente a 16. Lo que nosotros tenemos que lograr son 20 puntos, el total, ¿no? Es la nota máxima. Y para poder aprobar, la mínima es 12. Entonces, esta prueba es sobre 16. ¿Y cómo completamos los otros 4 puntos? Mediante aspectos de evaluación continua. Y estos aspectos de evaluación continua también están considerados en su calendarización. Hay tópicos que los van a presentar ustedes, los van a preparar en grupos que ya se les va a indicar. Ustedes van a preparar su diapositiva, así como nosotros lo hacemos, van a hacer su presentación y luego van a rendir una evaluación. De todo eso, y eso es una actividad obligatoria, de todo eso salen 4 puntos que son sumados a su examen, de tal manera que conseguimos el puntaje total, que son 20 puntos, que no es difícil de obtenerlo. Muchos de nuestros alumnos sacan 20 puntos, como también algunos pueden sacar 0. O sea, si sacas 0, 0. Si sacas 20, nosotros no tenemos ningún problema en poner la máxima nota o la mínima nota. En cuanto a la práctica también se evalúa en la misma semana, ¿ya? Y también consiste en el diagnóstico al microscopio. En el primer examen, el alumno, el profesor en la práctica le va a indicar: yo te voy a evaluar que manejes correctamente el uso correcto del microscopio. Te voy a evaluar que hagas un cálculo de dimensiones. Todo eso se les va a enseñar. Por lo tanto, va a ser muy sencillo que ustedes aprendan y luego demuestren que manejan correctamente los instrumentos, en este caso el microscopio. Además, ya posteriormente se les tomará preguntas de diagnóstico al microscopio. En las prácticas se les va a explicar con detalle, de tal manera que no es nada complicado. Esas preguntas de microscopía y de diagnóstico al microscopio están sobre 15 puntos. ¿Y cómo obtenemos los otros 5 puntos? Pues con aspectos como asistencia y puntualidad. Si yo asistí, llegué puntualmente, ya tengo un punto. A todas las prácticas ya tengo un punto. Igualmente, si desarrollé mi guía de prácticas de forma correcta, tengo 2 puntos. Y en cada reunión de prácticas se les va a tomar una evaluación rápida, un quiz, que consiste en preguntas breves relacionadas a la temática que desarrollamos y que tienen la obligación de saber, de tal manera que tienen los 5 puntos. O sea, un alumno tendría que sacar muy baja nota para desaprobar la práctica. Si les digo
qué sencillo, ¿no? Entonces, esas son las actividades y las evaluaciones como se van a tomar. Además de eso, nosotros tenemos considerados algunas otras actividades como, por ejemplo, la investigación. Son funciones de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, la responsabilidad social, por favor, que incluye la extensión universitaria y la proyección social que considerábamos antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes son privilegiados al ingresar a la universidad y tener una formación profesional. No todos logran esto, pero nosotros tenemos responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que actuar mirando a la comunidad. Tenemos que desarrollar investigación. En nuestro curso desarrollamos el primer nivel de investigación y esta es la investigación bibliográfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir desarrollando en nuestro curso, como les dije al inicio, la estructura, la ultraestructura y la función celular. ¿Para qué todo esto? Para finalmente darnos cuenta cómo la falla en el funcionamiento de algún componente celular puede repercutir en la falla en el funcionamiento de un órgano o un sistema, lo que conlleva a una condición de patología. Pues bien, como nosotros vamos a conocer cada uno de los organoides que están constituyendo la célula, desde la membrana hasta el último organoide, pues vamos a tener ese conocimiento, pues vamos a estar en la capacidad de poder investigar bibliografía relacionada con estos organoides y las alteraciones que se pueden producir o las patologías que se pueden generar por el mal funcionamiento de estos organoides. No se asusten porque no es nada complicado. Este trabajo, que es la investigación formativa y la investigación bibliográfica, que es el primer nivel, que es el único que podríamos hacer a estas alturas de nuestra formación, vamos a hacerlo bajo la dirección de un profesor. O sea, los profesores de los diferentes grupos de prácticas van a dirigir cómo ustedes van a conseguir la búsqueda, la redacción y la presentación de un informe referido a esta temática. También en el documento que tienen colgado en su aula virtual, ahí tienen actividades de investigación a desarrollarse y ahí tienen más detallado lo que acabo de mencionar. Entonces, son una serie de actividades que van a permitir realmente que nosotros vayamos adquiriendo ciertas capacidades. Yo les aconsejo ordenar, revisar todos los documentos que tienen ustedes colgados ahora en su aula virtual, que son el sílabus, que son la calendarización, para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Realmente nuestras actividades no son complicadas. Si nosotros asumimos con responsabilidad nuestra formación como profesionales, no vamos a tener dificultad y vamos a terminar exitosamente nuestro primer semestre y luego los siguientes y culminar nuestra carrera siendo médicos exitosos. Pues bien, entonces, estamos empezando y yo quiero que todos ustedes lo hagamos con la mejor intención, o sea, que lo hagamos decididos a ser exitosos. Entonces, yo les dije al comienzo, algunos a veces encuentran dificultades, ¿no? Entonces empiezan a tener dificultades, van a decir, yo estudio, pero siempre mi nota es baja. No se desanimen, busquemos cuál es la razón por la que no estamos logrando un buen aprendizaje. Como yo les indiqué al inicio, ustedes tienen mucha capacidad. Los felicité porque son alumnos selectos, son un grupo selecto de estudiantes. Yo diría los mejores estudiantes de Arequipa y de la región. Entonces,
no podemos desperdiciar esas capacidades que tenemos. Seamos responsables, seamos responsables. A veces, al ingresar a la universidad, nos liberamos del control de muchas formas de estudio que tenemos a nivel escolar y queremos liberarnos, ¿no? Nos liberamos, decimos ya y descuidamos lo más importante. ¿Cuál es la prioridad para ustedes? ¿Cuál es su prioridad? Estudiar. Por supuesto que yo no soy partidaria de decir el alumno que ingresó a la Facultad de Medicina solo debe estudiar, estudiar, estudiar. Eso no es cierto. El alumno y el futuro profesional exitoso es aquel que sabe distribuir adecuadamente su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para vivir como joven, pero ¿cuál es mi prioridad? Los estudios. Entonces, ustedes distribuyan bien su tiempo y van a ver que no es complicado, no es dificultoso. Más bien, van a tener mucho éxito. Yo les deseo en esta primera clase realmente empezar su carrera y terminarla exitosamente. Vamos, como les indiqué en estas primeras clases que lo vamos a hacer en forma virtual, la siguiente clase yo les voy a estar colgando las diapositivas de lo que está referido a método científico e investigación. Son diapositivas muy sencillas. Ustedes tienen esto desarrollado tanto en el libro como en la guía de prácticas. La subsiguiente clase tenemos ya lo que corresponde a microscopía. Igual se les estará colocando las diapositivas sobre microscopía, son extensas, y también ustedes irán leyendo la microscopía. Si es necesario, también vamos a evaluar algunos aspectos de tal manera que ustedes, por favor, todos los estudiantes lean, o sea, no se atrase ninguno. Lean todo lo que está referido a método científico, como vuelvo a repetir, lo tienen muy claro, escrito en la guía de prácticas, cuál es la importancia del método científico en la formación de un médico. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hacemos? ¿Qué es el método científico? ¿Aplica el método científico del médico en el campo clínico, en el campo epidemiológico, en investigación? Todo eso lo tienen en la guía de prácticas. Entonces simplemente es leer, entender para aplicarlo posteriormente, ¿no? Entonces el método científico es inherente, su uso al desempeño profesional del médico. Ustedes me van a entender posteriormente por qué les estoy diciendo esto cuando lean lo referido a método científico. Entonces, yo espero realmente haber aclarado algunas dudas y vamos a ver la manera de poder establecer comunicación con ustedes para resolver sus inquietudes respecto a esta primera fase. Esperemos con muy buena voluntad que a partir del medio mes de abril estemos reincorporándonos a las actividades presenciales y podamos desarrollar lo que queda. Pero sí les recomiendo, por favor, hacer el seguimiento de lo que estamos avanzando. La primera clase que viene, luego de estas indicaciones de nuestra clase inaugural, son lo que corresponde a método científico. Lo tienen tanto, les vuelvo a repetir, en el libro como en la guía de prácticas. Y así sucesivamente iremos viendo y les iré colgando la información respecto a las diferentes actividades que están programadas en nuestra calendarización.